Hoy continuamos con la segunda carta. Esta fue enviada a la iglesia de Esmirna. Esmirna es conocida como la iglesia sufriente. ¿Sabe por qué? Porque ella existió en tiempos cuando la iglesia era perseguida. Y ser cristiano se lo pagaba literalmente con la vida. Pero antes de ir a la carta en sí, que es Apocalipsis, capítulo 2, vamos a estudiar desde el verso 8 al 11. Antes de ingresar a la carta en sí, aprendamos algo acerca de esta ciudad en aquel tiempo, en el primer siglo de la era cristiana. Esmirna era considerada la ciudad más hermosa de Asia. Sus ciudadanos eran tan leales a Roma y al emperador que se la escogió de entre las otras ciudades para en ella construir un nuevo templo para el emperador, en aquel entonces el emperador Tiberio. La calle más hermosa de Esmirna se conocía como, o se llamaba, la calle de oro. Observe lo que le voy a decir, preste atención. A un extremo de esta calle, de la calle de oro, se encontraba el templo de Cibeles, diosa de la madre tierra. Al otro extremo se encontraba el templo de Zeus, el padre de los dioses, conocido también como el dios del cielo, el dios del trueno. En medio de esta calle, es decir, entre un extremo y el otro, se encontraban varios templos, como por ejemplo el de Apolos, el de Esculapio, el de Afrodita, y esta última también era conocida por los romanos como la diosa Venus, la diosa del amor erótico, del amor eros. Como podemos darnos cuenta, Esmirna era una ciudad muy idólatra, mucha idolatría, mucho paganismo, pero en medio de todo esto se encontraba un remanente de hombres y mujeres fieles a Jesús y que ellos estaban dispuestos a morir antes que adorar al emperador, adorar a los dioses, que por cierto, algo que debemos entender, que para entonces el emperador se lo consideraba una divinidad, un dios, y se obligaba a los ciudadanos a rendirle literalmente adoración, libaciones. Libaciones es derramar bebidas en adoración a los dioses. De ahí incluso el término libar que hoy conocemos en el castellano. Habiendo dicho esto, vamos ya a la carta en sí. Y voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Hoy tenemos problemas con las pantallas, así que preste atención y escriba los versículos. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es un mandato que el Cordero de Dios le da a Juan, que es aquel que recibe la visión en la isla de Patmos. ¿Y qué le dice? Escribe al ángel. El ángel era el obispo, el pastor de la iglesia de Esmirna, ¿no? Escribe al pastor de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. En la actualidad, cuando se escribe una carta, el remitente, ¿en qué momento se da a conocer? ¿Al principio o al final? Al final, claro. Atentamente, fulanito de tal. Pero en las cartas antiguas, el remitente se daba a conocer al inicio. Y es lo que podemos ver. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, esto dice, allí está firmando el Señor Jesús. Pero es interesante, y es lo que empezamos a ver, cómo Él se presenta. Se presenta como el primero y el último. Y esto señala la eternidad de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es aquel que es eterno. No tiene principios de día ni final de vida. Es el primero, el último, el alfa y la omega. Muchos grupos religiosos desde siempre han tratado de demostrar o enseñan que Jesús es un ser creado. Sin embargo, esto dista de la verdad de las Escrituras.
Juan nos dice algo. El mismo Juan que ha recibido estas palabras es aquel que en el capítulo 1, verso 1 nos dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo quién era? El verbo era Dios, y no solo era Dios, sino es que el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y afirma, y el verbo era Dios. Una pregunta que podríamos hacernos aquí, ¿y quién es el verbo? Si leemos más abajo en el verso 14, Juan nos dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es aquel que se hizo carne? ¿Quién es aquel que habitó entre nosotros? Nuestro Señor Jesús. Entonces, tenemos claro que lo que Juan ha querido decir en el capítulo 1, verso 1, y es cuando dice el verbo, se está refiriendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Ahora, si hacemos un ejercicio de reemplazo y reemplazamos la palabra verbo por Jesús, ¿cómo sería Juan 1:1? En el principio era Jesús. Muy bien. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Ahora, presta atención. En el principio era el verbo. En el principio era Jesús. ¿Cuál es este principio? Juan 1:1 tiene paralelismo con Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el principio al cual se refiere Juan. Un principio eterno, donde Dios le dio cuerda por primera vez al reloj de la creación. Desde ese principio ya existía el verbo. Desde ese principio ya existía nuestro Señor Jesús. Recuerde, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. Nuestro Señor Jesús es eterno, no ha tenido principio de día, no tiene final de vida, ha existido desde siempre y existirá para siempre. Y es así como Él se ha presentado. Estamos en Apocalipsis 2:8. Esto dice ¿quién? El primero y el último. En otras palabras, esto dice el eterno. Pero luego sigue en su presentación, el remitente, el Cordero, sigue en su presentación. ¿Cómo más se presenta? El que murió y volvió a vivir. ¿Jesucristo murió? Sí. Literalmente, su corazón dejó de latir, su corazón dejó de palpitar. Literalmente, Él murió. Sin embargo, así como murió y como Él lo dijo, al tercer día, ¿qué sucedió, hermanos? Resucitó. Y ojo que esto es algo literal. Y no solo es algo literal, es algo científicamente comprobado. Está científicamente comprobado que la tumba del Señor Jesús al tercer día estaba vacía. Y solo en un paréntesis, porque alguien me podría decir, ¿cómo se puede comprobar científicamente un hecho que no se puede repetir? Bueno, científicamente no solo se comprueba por el método de la repetición, también se lo hace por algo que se conoce como el método histórico. Y por el método histórico está comprobado que Jesús resucitó al tercer día, hermanos. La tumba literalmente estaba y sigue vacía. ¿Y sabes qué? Esto es lo que hace tan distinto al cristianismo de otras religiones. Y eso es lo que le da al cristiano la certeza de que estamos adorando al verdadero. La resurrección de Cristo es vital, hermanos. La resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿qué dice? Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Hermanos queridos, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Predicando de quién? ¿De un mentiroso que decía ser Dios? ¿De un loco que creía ser Dios? No, estoy predicando de un Dios vivo, de un Dios que venció a la muerte. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿usted qué rayos está haciendo aquí?
Usted debería estar durmiendo en la casa, hermano, comiéndose un encebollado, incluso haberme invitado. Pero estamos aquí porque ni mi predicación es vana, ni tu fe es vana. Hemos creído en un Dios vivo, en un Dios vivo. Mahoma murió, sigue muerto. Buda murió, sigue muerto. Confucio murió, sigue muerto. José Luis de Jesús Miranda, que afirmaba ser el Cristo, murió, sigue muerto. Nuestro Señor Jesucristo murió, pero al tercer día la muerte tuvo que soltar al Creador de los cielos y de la tierra. La muerte no tuvo autoridad sobre Cristo Jesús. Él venció a la muerte, y Él no solo venció la muerte, sino que nos ha dado esa victoria a nosotros, sus hijos, también sobre la muerte. De allí que, al igual que el apóstol Pablo, podemos decir: oh muerte, dime muerte, ¿dónde está tu aguijón, muerte? Oh sepulcro, dime, ¿dónde está tu victoria? Dime, ¿dónde está lo temible? Jesús venció a la muerte y nos ha dado victoria sobre la muerte. Alguien dice amén por aquello. Aleluya. Entonces aquí vemos cómo el Señor se ha presentado, ¿no?, a los hermanos de Esmirna. Luego avanzamos un verso más. Les recuerdo que estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Y en el verso 9, el Señor les dice: conozco tus sufrimientos. ¿Qué más? Tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que sinagogas de Satanás. En otras palabras, no son más que hijos del diablo. Estacionémonos un momento allí en las palabras del Señor y analicemos. Conozco tus sufrimientos. Es hermoso. Son hermosas estas palabras. El Señor no es ajeno al sufrimiento de su pueblo. ¿Sí se da cuenta? A diferencia de los dioses de la mitología griega, que no tenían ningún tipo de empatía con los humanos, nuestro Dios tiene corazón de padre. Por eso, ¿cómo le podemos llamar? Abba, Padre, Padre muy amado, Padre muy apreciado, Padre muy querido. Y el Señor les dice: conozco tus sufrimientos. Hermanos queridos, nuestro Dios de los cielos, que se dio a conocer por la persona de Cristo, no es ajeno a tu sufrimiento, no es ajeno a tu enfermedad, no es ajeno a tu proceso, no es ajeno a tu adversidad, a tu tristeza. Él los conoce bien y sus oídos están prestos a ti, Solo dice: clama a mí, solo tienes que clamar y yo responderé. Vale añadir: conforme a mi propósito fará tu vida. Conozco tus sufrimientos, pero ¿a qué se debía el sufrimiento de los esmirnios, de los cristianos de Esmirna? ¿A qué se debía este sufrimiento? Mire, ellos no estaban dispuestos a adorar al César, es decir, al emperador. No. Ellos no estaban dispuestos a adorar a ninguno de los dioses del imperio para aquel entonces. Y ya vimos en la introducción solo los templos que habían en la calle principal. Imagínese usted. No estaban dispuestos. Siendo así, se les consideraba ateos y se les consideraba antisociales. Como consecuencia, ¿qué sucedía? Los cristianos morían en la hoguera. Los cristianos morían en el Coliseo romano. Creo que todos hemos visto algún video o alguna película en cuanto a eso. Y ninguna película supera la realidad. Sigue siendo algo que no llega realmente a que podamos entender la realidad. Estos cristianos estaban firmes en su fe. Ellos sabían que no iban a doblar sus rodillas y no iban a rendir su adoración a nadie más que no sea Jesús, aunque esto les costase la vida. Y los cristianos que morían eran cada vez más en número. Ellos morían fieles al Señor.
Las fieras salvajes eran dejadas de alimentar por semanas. En el Coliseo romano, estos eran títeres, los cristianos eran objeto de burlas. Y ellos, en lugar de negar su fe, morían convencidos de que al cerrar sus ojos y el último latir de su corazón sería el principio de estar cara a cara con aquel en quien habían creído. Morían firmes en su fe, morían cantando alabanzas y creyendo que aquel en quien habían creído era el verdadero Dios. Qué difícil ser cristiano para este tiempo, amados hermanos. Ellos no se podían congregar libremente como lo hacemos usted y yo. No, ellos no podían alabar libremente, ellos no podían llevar su Biblia en las manos. No, hermanos, eran perseguidos, eran muertos. Los historiadores dicen que tenían que esconderse en catacumbas, es decir, tumbas subterráneas, y allí calladitos oraban. Hermanos, alabemos al Señor. Hermanos, estudiemos la palabra. Hermanos, oremos juntos. Imagínense, entre cuerpos de muertos, entre descomposición, en lugares que usted y yo no tenemos ni idea. Pero ellos estaban allí firmes. Ellos no dejaban de congregar. Ellos no dejaban de buscar el rostro de Dios. Ellos no dejaban de perseverar. ¿Qué ejemplo para la iglesia de hoy en día, hermano? Tenemos tanta libertad, tanta comodidad, hermano. Para ellos solo un sueño. Y nosotros, que tenemos libertad, que tenemos comodidad, no hemos aprendido a valorar este don de Dios para la iglesia del día de hoy. Congregamos cuando nos da la gana. Y si el domingo hay algo más importante que hacer, es una buena excusa, es un buen pretexto. Hasta un uñero es un pretexto para dejar de buscar al Señor, hermano. Y discúlpeme, no le quiero ofender, pero es la verdad. En este tiempo se conocía el verdadero cristiano. En este tiempo se valoraba la verdadera fe. Ahora, hermanos, decimos ser cristianos, pero cualquier situación es motivo para desertar. Cualquier situación es motivo para desanimarnos. Oh, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero buscar del Señor. El pastor me vio en la calle, no me saludó. El pastor ni se dio cuenta. Es que el hermano me vio así, es que es lo de acá, es que es lo de acá. Al final, hermano, si no quiere ir a una iglesia, congregue en otra. Pero esto no se hace, simplemente son excusas, son argumentos. ¿Qué tiempos, no? ¿Qué tiempos estos? Y en otros lugares de este mundo, no nuestra parte del mundo occidental, otras partes en este siglo XXI, año 2026, también hay un tipo de persecución, no como la de aquel entonces. Pero hermano, el punto es este: valoremos la libertad que tenemos. No se avergüence de ser cristiano. No se avergüence de venir a la iglesia con su Biblia en la mano. Que la gente sepa que usted va a adorar al Señor, hermano. Si no nos avergonzamos de ir al estadio con la camiseta del Barcelona, del Melé, de la Liga, del Chunchi, porque queremos que sepan que soy barcelonista. Hermano, no se avergüence, salga de su casa con la Biblia en la mano. Luego me dicen que soy hermanito. El ser cristiano debe ser la más grande honra para todo cristiano. Sí, no estoy hablando, ¿no?, de superficialidades, de que tener una Biblia te hace más santo o algo así. Pero hermano, el cristiano no solo debe ser, el cristiano debe parecer. Y tampoco solo debe parecer, debe ser. El cristiano debe ser, debe parecer. Y debemos esforzarnos por aquello, hermano querido. Tenemos tanta libertad. Algunos de ustedes lo detuvieron mientras usted venía caminando. ¿Hubo algún grupo militar que le dijo: hey, ¿tienes una Biblia? ¿Se lo dijeron? No, hermano. Valoremos la libertad que tenemos. La libertad que no tenían los hermanos de Esmirna. Valoremos. Y es aquí que el Señor en este contexto le ha dicho: conozco tus sufrimientos. Pero no solo los sufrimientos. ¿Qué más dice? Conozco tu pobreza. ¿Por qué?
al ser cristianos, al no rendirse al César, al no rendir adoración al César ni a los otros dioses, a los muchos que había, ya les dije, se los consideraba ateos, antisociales. Pero no solo esto, sino es que se los despedían de su trabajo. Con la falta de empleo, venía el hambre. Para el padre de familia y para todo, y para toda la familia. Para los hijos, para la esposa. Imagínese usted. Y la palabra pobreza, conozco tu pobreza, en el original denota la idea de un mendigo, de estar literalmente viviendo en la calle a expensas de lo que otra persona le pueda dar. Y esta era la realidad de los hermanos de Esmirna. Los despedían del trabajo. Si tenían alguna propiedad, si tenían algún terreno, alguna casa, algún bien, se los expropiaba. Y se los dejaba literalmente en la calle. Todo esto se lo hacía de manera legal. Todo por ser cristianos. Todo por haber creído en Cristo. A ellos se les decía, adora al César y niega a Cristo y no va a pasar nada. Solo adora al César, rinde adoración, rinde libación al César. Adora al emperador y mantienes tu trabajo, mantienes tus propiedades, no te pasa nada. Pero los cristianos estaban firmes en su fe. Ellos sabían que era mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Ellos sabían que la adoración al Señor no se la cambiaba por nada ni por nadie, aunque esto les cueste la vida, aunque esto les cueste todo. Los cristianos de Esmirna conocían bien, sabían bien, habían captado bien la enseñanza del apóstol Pablo, aquel que dijo que lo estimaba todo por pérdida y por basura, por amor y la excelencia del amor a Cristo. Muchos de estos esmirnios, de estos cristianos, tal vez eran gente que en algún momento fueron gente pudiente, gente que tenía sus propiedades, pero ellos decidieron dejar todo por la causa de Cristo. Y ahora tenían que vivir en la calle, pero no lo hacían con tristeza, no lo hacían pateando al perro y al gato. Ellos sabían que su fe valía la pena. Ellos lo sabían, porque al final, hermanos, los tesoros de esta tierra son momentáneos, hermanos. Pero los tesoros en el cielo son eternos. ¿Y sabe qué es lo irónico? Que la eternidad está cuando termina la vida aquí en la tierra. Y lo irónico es que las personas se preocupan más de hacer tesoros en la tierra que en el cielo, donde realmente vamos a pasar una eternidad. ¿Y es correcto hacer tesoros en la tierra? Sí, hermano. No estoy hablando, ¿no? Esto siempre lo digo. No estoy haciendo una apología a la vaguería, al conformismo, a la mediocridad. No. Pero sí es necesario entender que de qué nos sirve ganar el mundo entero si al final perdemos nuestra alma. Sí nos es necesario entender que debemos preocuparnos por hacer tesoros en el cielo, donde ni el ladrón hurta, ni la polilla destruye, ni el óxido carcome. Tesoros en el cielo, amados hermanos. Muchas veces las personas dicen, bueno, es que quiero tener una casita para cuando sea viejito. Es que tengo que tener una casita para mis hijitos. Y está bien, está correcto, hágalo, esfuércese por eso, esfuércese por darle un mejor presente y un mejor futuro a su familia. Pero así como se esfuerza por eso, esfuércese por su eternidad, hermano querido. Nunca he escuchado decir, no, es que estoy preocupado, estoy trabajando, estoy siendo fiel al Señor, estoy construyendo tesoros en el cielo, estoy construyendo una casita en el cielo. No sería lo más sabio, porque allá es que voy a pasar la eternidad. Acá le queremos poner el mejor mármol, la mejor madera, el mejor piso, los mejores mesones. Y en el cielo. Y estoy hablando en un lenguaje figurado, ¿no? Entiéndase bien aquello. Conozco tu pobreza. Oiga, ¿qué dirían? ¿Qué dirían los predicadores de la prosperidad acerca de estas palabras de Jesús? Mira, conozco tu pobreza. A la iglesia, palabras del Señor Jesús. ¿Qué dirían los predicadores de la prosperidad que dice que si un cristiano es pobre es porque no tiene fe,
o es porque está en maldición, o es porque no ha creído, o es porque no ha decretado prosperidad sobre su vida. ¿Qué dirían ellos sobre las palabras del Cordero? Conozco tus pobrezas, tu pobreza. Oh, hermano querido, ¿hasta cuándo y no entendemos que el Señor Jesús no murió para hacernos millonarios? Y si usted aún lo cree, olvídese de esa falsa enseñanza. El Señor Jesús no murió para hacerte millonario, para hacerte próspero, para que tú en esta tierra tengas casa, tengas mansiones, tengas carros. No, no, no. El Señor Jesús murió para reconciliarnos con Dios. El Señor Jesús murió para librarnos de la potestad y del imperio de Satanás. El Señor Jesús murió para librarnos de la potestad del pecado. El Señor Jesús nos murió para darnos vida eterna y salvación, amados hermanos. La prosperidad en esta tierra no la estamos satanizando. Es correcto, depende de muchos factores. Primero de la bendición del Señor y de otros muchos factores, del esfuerzo, de la disciplina que cada persona tiene. De eso no vamos a hablar ahora. Pero hermano querido, el evangelio no se trata, ven a Cristo y tendrás casa, dama y chocolate. Eso es un falso evangelio, hermanos queridos. El evangelio de Cristo se trata, Jesús murió para salvarnos. Lo demás es añadidura, hermano querido. Conozco tu pobreza. Y luego, ¿qué dice el Señor? ¿Qué les ha dicho? Sin embargo, eres rico. Aquí hay una paradoja, Parece una contradicción. Esa es una paradoja, una aparente contradicción. ¿Cómo así? Primero les dice, conozco tu pobreza. ¿Y qué les dice luego? Aunque eres pobre, conozco tu pobreza, sin embargo, eres rico. ¿Por qué? ¿Cómo si eran ricos si estaban en la calle? ¿Cómo si eran ricos si no tenían bienes? ¿Cómo así eran ricos si no tenían ni un centavo partido a la mitad? ¿Cómo así eran ricos? ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían algo que es mucho más valioso que el oro y la plata. Y es la fe en la persona de Cristo Jesús. Y si ellos tenían fe, si ellos tenían a Cristo en su corazón, si ellos tenían a Dios como Padre, lo tenían absolutamente todo. Lo tenían absolutamente todo, amados hermanos. Y voy a decir ahora algo por lo cual me podrían apedrear algunos predicadores de la prosperidad. En esta vida es posible que pases necesidades económicas. Es posible que en esta vida nunca tengas la casa de tus sueños. Es posible que en esta vida nunca tengas el carro de tus sueños. Pero si no tienes nada y tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo vuelvo a repetir, si no tienes nada y lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Sin embargo, si lo tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Como el Cordero dijo a otra de las iglesias, eres un miserable desaventurado. Oh, amados hermanos, las riquezas que deberíamos anhelar primariamente, esencialmente, son las riquezas del cielo. Y esas solo las da nuestro Dios, nadie más. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Estos eran judíos que se presentaban como amigos de los cristianos de Esmirna, pero eran como infiltrados, porque luego los delataban ante el gobierno romano para que estos que habían puesto su fe en Jesús sean llevados presos a la hoguera y al Coliseo. Pero vayamos ahora al verso 10. Aquí el Señor les dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Y subraya esa expresión, no tengas miedo. Y quiero martillarla en tu corazón, hermano. No tengas miedo, te dice el Señor. No tengas miedo de lo que estás pasando.
No tengas miedo de lo que mañana atravesarás. No tengas miedo, te dice el Señor. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución por ¿cuántos días? Por 10 días. Aquí el Cordero les dice una verdad. Ustedes van a atravesar momentos difíciles, más de lo que están atravesando. Van a sufrir aún una porción extra de sufrimiento. Van a ser probados. El diablo los va a echar en la cárcel por 10 días. El sufrimiento es real. Los 10 días pueden ser simbólicos, quieren señalar que el sufrimiento tenía fecha de caducidad. Y esta es una verdad que no se suele predicar en los púlpitos, hermano. Porque como ya lo dije, se nos ha ofrecido un evangelio barato. Un evangelio que quiere alegrar los oídos y los corazones. Ven a Cristo, y hay hasta un lema, y para de sufrir. Ven a Cristo y para de sufrir, hermano. Pregunto, ¿esta es la verdad de las Escrituras? Las Escrituras nos enseñan esto. Ven a Jesús y ya no tendrás sufrimiento. Ven a Jesús y ya no habrá enfermedad. Ven a Jesús y ya no tendrás escasez. ¡No! Esto no enseña las Escrituras. Al contrario, ¿qué sí nos enseña? En el mundo, palabras del Señor Jesús, en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo van a tener adversidades. ¿Qué más nos enseñó en el Sermón del Monte? Cada día traerá su propio afán. ¿Qué más? Cada día traerá su propio mal. Esa es la verdad de las Escrituras. Pasarán por valles de sombra de muerte. Pasarán por el horno del fuego. Esa es la verdad de las Escrituras. Hoy yo no pretendo engañarte, amigo que estás aquí. Hoy yo no te quiero decir ven a Cristo y para de sufrir, porque eso no es así. No, hermano. El cristiano llora, el cristiano sufre, el cristiano se enferma, el cristiano muere. ¿O no? Claro, hermano. Pero ¿sabe cuál? Es la bendición, lo hermoso y el beneficio de ser cristiano. Es que tenemos una esperanza, sobre todo esperanza. Y es que sabemos que aunque sea el momento, la circunstancia más difícil, el Señor no nos abandona. Caminamos de la mano con Él. Tenemos la certeza de que cuando estamos caminando en el desierto no lo hacemos solo. Él va con nosotros. Y al final, pase lo que pase, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que no te voy a engañar, hermano. Venir a Cristo no es parar de sufrir. Venir a Cristo es tener vida, tener esperanza y saber que estamos bajo la voluntad eterna y soberana del Señor. El diablo los echará a la cárcel ¿por cuántos? Por 10 días. Y aquí está la fecha de caducidad, ¿no? La prueba no es eterna. La prueba que tengamos que enfrentar siempre tiene una fecha de caducidad. Ninguna prueba, dice la Escritura, 1 Corintios 10:13, es más grande de la que podamos soportar, porque juntamente con la prueba el Señor que nos da la salida, hermano, está siendo probado, hermano, está pasando por un momento difícil, confía en el Señor, no desmayes, no hay ninguna prueba que sea más grande de la que puedas soportar. Y cuando no la soportamos no es porque no pudimos, es porque no quisimos. Porque la Escritura dice, Dios es fiel y nos da la salida. Nos da la salida, hermano. Soporta, ora al Señor, confía en Él, no te rindas. El Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria, amado hermano. Siempre que paso por este verso, justamente Apocalipsis 2:10, donde el Señor, el Cordero le dice a los hermanos de Esmirna, el diablo los echará a la cárcel por 10 días, pero soporten la prueba que yo les daré la victoria. Me es inevitable recordar y compartir lo que me pasó hace muchos años atrás, por allá en el año 2009. Me llevaron a la cárcel y
La jueza que me tocó me dio 30 días. Ya saben por qué me llevaron a la cárcel, ¿no? Y el que no sabe, quédese con la duda. Y no me mire mal, porque voy a recordar mi viejo hombre. Es una broma. Estaba haciendo de taxi en mi carro y me llevaron. Por ser taxi informal me llevaron preso. Recuerdo que el vigilante me pidió plata y yo le dije, lléveme preso. Y me llevó preso. Me llevó preso. La jueza me había dado 30 días. 30 días. Recuerdo que había una visita. Lo recuerdo como si fuese ayer. Ya ha pasado. Ya mismo para 20 años. Había una visita a las 6 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Por cierto, conocí a un hombre a quien una de sus mujeres lo visitaba a las 6 de la mañana y la otra a las 6 de la tarde. Yo me decía, ¿cuándo se juntarán las dos? Pero el tipo un maestro, por lo menos los días que estuve, nunca sucedió aquello. Un día en la visita a las 6 de la tarde, un hermano de la iglesia donde congregaba me fue a visitar. Y recuerdo que estaba con algunas personas que estaban conversando conmigo y otras rejas, pues no, hágase la imagen. Y el hermano llega y me dice, hermano Carlos, le he traído una palabra de Dios. Apocalipsis 2:10. Dios le bendiga. Y se fue. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Cuando terminó el tiempo de la visita, ¿qué cree que fui a hacer? Abrí mi Biblia en Apocalipsis 2:10 y he leído. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel, en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución por 10 días. Y yo dije entonces, ¿cómo? Yo creo que este hermano se confundió, porque la jueza me dio 30 días. Todos los días, golpe de 3, 2, 3 de la tarde, era el tiempo de la libertad. Se escuchaba por ahí, yo qué sé. Miguelito, libre. William, libre. La alegría de los compañeros infractores, ¿no? Que tenían la libertad. Cuando se cumplieron los 10 días, mi expectativa era, ¿y será o no será? La jueza me había dado 30 días, lo había escrito. Pasaron las 2, 3 de la tarde, llamaron a otros. Fernando, libre. Elías, libre. ¿Y Carlos? Nada. Bueno, perdí la esperanza. Dije, el hermano se equivocó. Fue la visita de las 6 de la tarde. Terminó la visita de las 6 de la tarde. Yo había estado ya 10 días. Y cuando golpe de 7 de la noche, escucho mi nombre. Carlos, dilo. Libre. No manches. ¡Wow! Gloria al Señor. Hermano querido, y le digo esto porque, a ver, no podemos hacer de una experiencia doctrina, ¿no? Es lo que generalmente enseño. Pero esta es una experiencia, es algo real que me pasó. No lo podemos volver doctrina, pero fue algo verdadero. Y lo que les quiero decir, hermano querido, es que aunque esta carta fue escrita hace ya casi 2000 años para una iglesia en particular, para un pueblo en particular, hoy sigue siendo pertinente, hoy sigue siendo viva, hoy sigue siendo real para cada uno de nosotros como hijos de Dios. El Señor te dice, tendrás pruebas, tendrás aflicciones en esta vida, tendrás luchas, tendrás momentos difíciles, sí, es lo que quiere decir, serás metido en la cárcel, serás probado, serás echado al horno de fuego, pero el Señor también nos da la certeza de que tendremos victoria en medio de cada prueba, en medio de cada adversidad, en medio de cada proceso, en medio de cada situación. Tendremos victoria como iglesia de Cristo. Alguien se goza por aquello, hermano. Hay victoria en Cristo Jesús.
Somos más que vencedores, somos más que victoriosos en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento tenemos victoria. Aleluya. Verso 10. Aquí el Señor les da la certeza, una certeza hermosa a los hermanos de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Meditemos en la primera parte, en el verso 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Imagínense, conozco su sufrimiento, conozco sus pobrezas. Sí, el diablo los zarandeará, los removerá, los echará a la cárcel 10 días, tendrán un tiempo aún mayor de prueba. Pero mire esta certeza que el Señor les da. Sean fieles. Iglesia, dice el Señor, sean fieles. Sean fieles hasta la muerte, hasta el final. Y miren la promesa, la certeza. ¿Yo qué? Yo les daré la corona de vida. ¡Wow! Este es el premio a la fidelidad. Como hemos aprendido, los galardones, las coronas que recibiremos en el cielo, es un premio al esfuerzo del cristiano, la fidelidad del cristiano. No se trata, la salvación no está en juego nunca, la salvación del cristiano. La salvación es por gracia, pero los galardones y las coronas por obras. Seamos fieles, hermanos queridos. Y el Señor nos promete una corona de vida. Esta imagen la podemos ver un poco más clara en Apocalipsis 4:4, donde podemos ver a la iglesia con coronas de oro en su cabeza. ¿Y sabe qué? Esta es una de las cosas que nos debe animar a seguir corriendo la carrera de la fe. Esta es una de las cosas que nos debe animar a seguir peleando esta batalla. Porque ser cristiano no es fácil, hermanos. A ver. No lo es. Para ellos no lo fueron. Hoy día tampoco lo es. Es verdad, hay luchas diferentes, desafíos diferentes, pero nunca ha sido fácil ser cristiano. Y no lo es hoy en día. Pero mira, hermano, esta es la certeza que nos da el Señor. Sé fiel, no desmayes. Avanza, persevera, sigue corriendo, sigue peleando, sé fiel hasta la muerte. Que yo te voy a dar la corona de vida. ¡Wow! Esto nos debe animar, hermano. Cuando caigas en medio de la carrera, levántate, sigue viendo al frente. Allí está la meta, allí está la corona. Es hermoso saber que hay una corona que nos espera, pero más hermoso es saber quién nos va a colocar esa corona. Más hermoso es saber que el galardonador será el príncipe de los pastores. Aquel que está escribiendo la carta a la iglesia de Esmirna y aquel que nos está hablando hoy día. Él será el que entregará aquel galardón, aquella corona de oro, y recibiremos las palabras que deberían ser las más añoradas, las más deseadas para todo cristiano. Palabras benditas. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Claro, siempre seremos fiel, solo en lo poco. Siervos inútiles somos, hermanos. Lo único que hacemos es lo que se nos ha demandado hacer. En lo poco has sido fiel. Y aunque has sido fiel en lo poco, mi gracia te pone en lo mucho. Entra en el gozo del Señor. Oh, hermano querido, cuando escuchemos estas palabras, diremos, valió la pena. Valió la pena creer en Cristo. Valió la pena pagar el precio. Valió la pena correr la carrera de la fe. Valió la pena cada minuto. Valió la pena cada lágrima. Valió la pena todo. Valió la pena, hermanos queridos. Cierta persona filosofando en esto decía, si al final la fe es algo barato, si al final Dios es algo inexistente, si al final las escrituras y todo esto es simplemente una ilusión, cuando llegues al final de tu vida y te des cuenta que nada es real,
que no existe una eternidad, que no existe un Dios, al final no habrás perdido nada. Si no creíste, no habrás perdido nada. Al contrario, cuando llegues al final y te des cuenta que todo es verdad y que existe un Dios, que existe una eternidad y que lo que ha dicho la Escritura es real, entonces en ese momento te percatarás que has perdido todo. Y lo que les quiero decir es esto, hermano. El creer en Dios al final es un ganar o ganar. El entregarle tu vida a Jesús al final es un ganar o ganar. Porque si al final todo esto es una ilusión, no habremos perdido nada. Pero si todo esto es verdad, como estamos convencidos por las Escrituras, por la fe, como estamos convencidos aún por la misma creación que nos da testimonio de que Dios es real. Oh, hermanos, al llegar al final habremos perdido todo y seremos los más miserables de la vida. El creer en Jesús nunca es una pérdida, es un ganar o ganar. Lo irónico de la vida es que creemos en todo. Creemos en los políticos, creemos en filósofos, creemos en libros y autores. Pero muchas veces dudamos en aquel de quien nunca deberíamos dudar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que salga vencedor, termina el Señor esta carta, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? El lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, 14 dice: y la muerte y el Hades, es decir, el mismo infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Existe un lugar peor que el infierno? Sí, el lago de fuego. Y si alguno piensa que todo esto es un mito, pues tienes que también entonces llegar a la conclusión que Jesús es un mito, que la palabra es un mito. Porque son palabras de Jesús. Alguien dijo: el que cree en Jesús, el que ha creído en Jesús, nace 2 veces y muere una vez. Es decir, nace físicamente, luego nace espiritualmente y muere una vez físicamente. El que ha rechazado a creer en Cristo, el que ha rechazado a Jesús, nace una vez y muere 2 veces. Nace físicamente, luego muere físicamente y luego, como dice Apocalipsis 20, 14, muere espiritualmente. Será lanzado al lago de fuego y azufre por rechazar a Jesús. Esta es la verdad de las Escrituras. Juan capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino es que la ira de Dios desde ya está sobre él. Amigo querido, hoy me dirijo a ti. Hoy el Señor te invita a creer en Él. Y tienes 2 opciones: o le aceptas o le rechazas. Si crees en Él, tienes la vida. Si le rechazas, tendrás que ser partícipe de la segunda muerte. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Qué hermosa garantía el Señor le ha dado a los cristianos de Esmirna y nos da hoy día a nosotros. El que ha creído en Cristo es más que victorioso, es más que vencedor, amados hermanos. Y en Juan capítulo 10, verso 27, podemos ver las palabras del Señor. Qué palabras tan hermosas, qué palabras tan hermosas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás, no perecerán jamás, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Esta es la garantía que el mismo Señor Jesús ha dado a todo aquel que ha creído en Él. Amado hermano, si has creído en Jesús, el infierno no es una posibilidad para ti. Si has creído en Jesús, hoy tú tienes esta garantía. Nadie jamás te arrebatará de las manos de tu buen pastor y no sufrirás daño alguno de la segunda muerte. Oh, hermano, yo no sé, si tú no te gozas por esto, tú no te vas a gozar por nada en esta tierra. Tenemos la victoria asegurada por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te invito a adorarle con una ofrenda de aplausos. Levanta tu voz, apláudele al Señor, dale gracias porque Él te ha dado la victoria.